Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Estándares y Clinical Document Architecture. Mi nombre es Jessica Docarmo, soy tecnóloga y docente de la licenciatura en Registros Médicos. Hoy comenzaremos con el primero de 5 encuentros que tendrán conmigo. El objetivo de este encuentro en particular es que obtengan una introducción a estándares y Clinical Document Architecture que deberán complementar con la bibliografía recomendada para el curso. Al finalizar esta presentación encontrarán a su vez preguntas planteadas para discutir en el primer encuentro sincrónico. Sin más aclaraciones, comenzamos. Cuando hablamos de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, aplicadas a la salud, encontramos que ellas optimizan los gastos en salud, contribuyen a la seguridad del paciente, asegurar la equidad en la atención. Pero para entender estos beneficios debemos entender cómo la información se genera y se utiliza dentro del sistema sanitario. A su vez, tenemos que tener claro que la información es poder, por lo cual no podemos pensar como un gasto en la gestión de la información, sino en una inversión a futuro. Tenemos que tener en consideración, a su vez, a los actores que van a utilizar estas tecnologías. Entre ellos encontramos a los pacientes como usuarios de los portales de salud, por ejemplo a la hora de reservar consultas en policlínico, al equipo de salud que va a registrar todas las intervenciones que realice, y hago hincapié en todo el equipo de salud, ya que hay que considerar a todos los profesionales y no solamente a los médicos. Por otra parte, tenemos a los prestadores y aseguradoras que brindarán diferentes prestaciones en salud, quienes gestionarán los servicios en función de las necesidades clínicas, costo, demanda y oferta. Y por último, a los órganos reguladores que harán de contraloras de los anteriores en base a la normativa vigente. Teniendo en cuenta estos actores, tenemos que ser conscientes que los primeros dos van a generar un gran volumen de información, que si tiene el formato correcto puede ser interpretada por los otros. Esto cambia la forma de gestionar hacia una forma de gestión basada en evidencia. Ahora, ¿cómo logramos aprovechar esta información? Asegurando que ella se encuentre disponible de forma oportuna y sin fragmentar. Para ello es necesario usar el mismo lenguaje entre todos los actores, y eso lo logramos utilizando estándares. ¿Pero qué es un estándar? Podemos definirlo como un conjunto de guías, pautas o reglas a seguir en un determinado proceso. También la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, lo define como un documento aprobado que proporciona reglas, pautas y o características para uso común con el objetivo de obtener un óptimo nivel de resultados en un contexto dado. El uso de estándares fue una resolución de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde se hizo un llamado a sus países miembros para la adopción de estándares, para lograr el efectivo intercambio de información entre los actores de los sistemas de salud. En Uruguay, la adopción de estándares está impulsada por el programa Salud UI desde la Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación, más comúnmente conocida como AGESIC. ¿Por qué son necesarios los estándares? Son necesarios para solucionar las dificultades que se presentan al transferir información entre múltiples sistemas de información. Veamos un ejemplo. El primer paso para lograr la interoperabilidad en los sistemas de información en salud es la transferencia de datos de un sistema a otro. Entonces, pensemos en un hospital donde primero se instaló la historia clínica electrónica, posteriormente el sistema de imagenología y por último un sistema de laboratorio. No se pensó previamente en el uso de estándares. Esto genera que debo realizar una interfaz para cada sistema que desee integrar y para ello debo seguir la fórmula I es igual a n por n-1 sobre 2, donde I es la cantidad de interfaces, n la cantidad de sistemas a conectar. Entonces, si deseo conectar dos sistemas, necesitaré una interfaz. 3 sistemas, necesitaré 3 interfaces. 7 sistemas, necesitaré 21 interfaces. Y 15 sistemas, necesitaré 105 interfaces. Como podrán ver, si hablamos de pocos sistemas, no sería tan difícil de hacer. Pero imagínense integrar a todos los sistemas de todos los prestadores del Uruguay. Sin embargo, si usamos un estándar de comunicación, tendríamos una interfase sola como se ve en la imagen. Si ven acá, esto sería un modelo sin estándar, mientras que esto es un modelo con un estándar único.
Existen a su vez mecanismos para el desarrollo de estándares. Tenemos el ad hoc, donde un grupo de personas u organizaciones interesadas y expertas en el tema se ponen de acuerdo en las especificaciones del estándar. Un ejemplo es el estándar DICOM, producto del acuerdo de la American College of Radiology, ACR, y la National Electrical Manufacturers Association, NEMA. Tenemos de facto cuando una empresa domina el mercado y marca el estándar. Microsoft es un buen ejemplo. Algunos códigos de programación web son exclusivos de Internet Explorer y solo se ven bien con ese navegador, es decir, son incompatibles con otros navegadores. Tenemos de jure o de mandato gubernamental, que es cuando una agencia de gobierno crea un estándar y legisla su uso. En nuestro país tenemos varios ejemplos, siendo uno de ellos el certificado de función electrónico, legislado e implementado por el Ministerio de Salud. Y por último tenemos el mecanismo de consenso, donde un grupo de voluntarios, representantes de las partes interesadas en el estándar, desarrollan el mismo de forma abierta. Un ejemplo es el estándar Health Level 7 HL7. Más allá de la forma de desarrollarlos, además, tienen pasos para seguir para su desarrollo. Los pasos son la identificación de un problema, alguien detecta la necesidad de crear el estándar y corrobora que existe el soporte tecnológico para el mismo. La conceptualización, se empiezan a responder las interrogantes como pueden ser las 5W y una H, what, qué, why, por qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién y how, cómo. Se discuten los pros y los contras según la mirada de cada uno de los participantes y se definen prioridades y el significado de cada uno de los datos registrados en el estándar. Se confecciona el borrador, que se considera la primera versión del estándar y puede admitir la sugerencia de todos los involucrados. Se pasa al versionado. La mayoría de los estándares pasan por varias versiones y las mismas se van modificando según las necesidades que debe cubrir. La conformidad incluye la adherencia y adopción del estándar y también acuerdos específicos entre los usuarios. A su vez, se confecciona una declaración de conformidad que implica que la aplicación genera o recibe mensajes que cumplen con cierta guía o perfil de conformidad. Incluso es necesario para definir las reglas de negocio entre las partes. Y por último, se llega a la certificación, donde a través de un conjunto mínimo de pruebas y si el desarrollo las cumple con éxito, se llega al estadio de certificación. El uso de la mayoría de los estándares mejora por un proceso de certificación a través del cual un ente certificador neutral lo testea. Cuando el estándar está desarrollado, tenemos dos maneras de difundirlo e implementarlo. Top-down, de arriba hacia abajo. Este tipo de implementación la podemos ver con algunos estándares que han impulsado desde Salud UI, por ejemplo con Snowman CT. Y después tenemos bottom-up, que es de abajo hacia arriba, cuando las instituciones son las que adoptan y difunden. Esto lleva más trabajo, dado que se deben poner de acuerdo entre ellas sobre qué estándar van a usar y lograr que el resto de las instituciones lo utilicen también. Existen organizaciones internacionales dedicadas a la creación, difusión e implementación de estándares. Como por ejemplo, tenemos a la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, que ha publicado más de 115 estándares, dentro de los cuales se encuentra el correspondiente a la identificación de sujetos en cuidados de la salud. Como otro ejemplo, tenemos a la International Health Terminology Standards Development Organization, quienes administran Snowman CT, que es una terminología clínica controlada. A su vez, también mencionamos a la Organización Mundial de la Salud con la clasificación internacional de enfermedades en todas sus versiones. Estos últimos dos serán los que trataremos en la próxima clase. Los estándares, a su vez, se pueden clasificar por su función, aunque hay estándares que pueden entrar en más de una clasificación. Las clasificaciones son 6 y las primeras son las que vemos en pantalla. Tenemos a los estándares de mensajería, que definen la estructura, contenido y requerimiento de los datos de los mensajes electrónicos, por ejemplo, HL7 en su versión 2 y versión 3, para el intercambio de información en los sistemas de información en salud. Tenemos los estándares de terminología, que proveen una base para la utilización de un lenguaje clínico común.
Acá encontramos dos tipos. Tenemos un lenguaje clínico de terminología y clasificaciones. Snowman CT y CIE-10. Tenemos estándares de documentación. Estos determinan el tipo de información incluida en el documento y también la localización de la misma. Se utilizan para especificar la estructura de los documentos clínicos. Y como predilecto tenemos a CDA HL7. Estándares conceptuales. Permiten la transmisión de información entre sistemas sin pérdida del significado del contexto. Y acá tenemos al modelo de referencia de información, RIM, de HL7 en su versión 3. Estándares de aplicación. Definen la implementación de las reglas de negocio cuando los sistemas interactúan entre sí. Acá hacemos un paréntesis para aclarar que las reglas de negocio en los sistemas de información salud es una declaración que define o restringe algunos aspectos de los sistemas. Intenta hacer valer la estructura, controlar o influir en la conducta de los sistemas. Por ejemplo, establece utilizar el mismo nombre de usuario y contraseña entre las diferentes aplicaciones y una interfaz común de usuario puede ser empleada para ver datos desde una variedad de fuentes. Esto es permitido por el uso del estándar CC o W. Los estándares de arquitectura permiten compartir información entre las organizaciones, definiendo elementos comunes y la lógica de negocio entre los sistemas. El ejemplo más evidente es el GISA o la arquitectura para los sistemas de información en salud. En esta imagen lo que vemos son los diferentes estándares que deben ser usados para lograr los diferentes niveles de interoperabilidad. Para un nivel técnico necesitamos XML, EDI, Web Service, REST-JSON. Para un nivel sintáctico precisamos DICOM, HL7 CDA, HL7. Para un nivel semántico, CIE10, LOINC, CERAM, SNOMED. Y para un nivel organizativo, IHE, UNE en ISO en su parte 1. En resumen, en esta primera parte vimos que el uso de las TICs tiene múltiples beneficios a través de los sistemas de información electrónicos. Para explotarlos a su máximo, debemos lograr que estos sistemas se comuniquen, y para ello necesitamos el uso de estándares. Definimos qué son, por qué son necesarios, cómo se desarrollan y quién lo hace. Ahora vamos a tratar uno de ellos, que es el Clinical Document Architecture, pero previo a eso vamos a ver algunos temas antes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la normativa que regula el intercambio de información en salud, como es el artículo 466 de la Ley 19.355, que habilita el intercambio de información con fines asistenciales, que los datos en salud son datos sensibles y que están protegidos por la Ley 18.331, protección de datos personales y acción de habeas data, por el decreto 242 del 2017, que regula los aspectos referidos al tratamiento del acceso electrónico, y en nuestro caso de esta clase, más específicamente, el decreto 122 del 019, que regula la incorporación de instituciones de salud y personas al sistema de historia clínica electrónica nacional. Este decreto en particular tiene la potestad o tiene en sus anexos estipulado qué tipo de estándares se va a usar en cada documento clínico y para cada situación. Eso es algo que deberían leer y tener presente para las próximas clases. Bueno, antes de entrar a CDA, debemos ver lo que es HEALTH Level 7, que es una organización de estandarización certificada por el Instituto Nacional Americano de Estándares. Su objetivo es desarrollar estándares para el intercambio de información y para la integración de los sistemas sanitarios. El nombre de esta organización hace referencia a la séptima capa del modelo de comunicaciones ISO para la interconexión de sistemas. La séptima capa, o la capa de aplicación, es la encargada de gestionar el intercambio de datos entre aplicaciones a través del paso de mensajes. Existen dos grandes enfoques en HL7. HL7 en su versión 2 y anteriores, y HL7 en su versión 3 con el modelo de referencia de información.
HL7 en su versión 2 y anteriores definía estándares ad hoc para cada necesidad o escenario de uso. HL7 versión 3, a partir de esta versión, se definió un modelo de referencia común como base de todos sus estándares, tanto de mensajería como de otros ámbitos. HL7 en su versión 2 es un estándar ampliamente aceptado y utilizado para resolver problemas relativos a la interconexión de los sistemas de información sanitarios. Se pueden usar dentro de un mismo hospital, entre hospitales distintos y entre hospitales y otras organizaciones, como pueden ser entre hospital y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, con el paso de los años, ha hecho que cada vez se sea más consciente de sus problemas y limitaciones. Los principales problemas de HL7 versión 2 son el tamaño de HL7, que ha ido creciendo para abarcar cada vez más sistemas, provocando la existencia de cientos de mensajes distintos. Carece de un modelo común de datos, lo que provoca que cada mensaje tenga una estructura propia, obligando a la implementación específica de cada tipo de mensaje. Además, las especificaciones de los mensajes son solo una referencia. En las implementaciones reales está permitido añadir segmentos adicionales a los mensajes para incluir información de interés de cada organización. Ante los problemas de la versión 2, en 1997, la organización comenzó a desarrollar una nueva generación del estándar, basada en un modelo de información de referencia, RIM, común para todos sus estándares, definiendo un vocabulario y los tipos de datos fijos, reduciendo la opcionalidad de las estructuras de datos. Esta aproximación se la conoce como HL7 versión 3. El resto de estándares y especificaciones acordes a HL7 serán derivados a partir de este modelo común que refiere a unas 70 clases para representar la lógica de negocio en cualquier contexto sanitario. RIM define 6 clases fundamentales. Entidad representa un agente, punto de actuación, documento o cualquier objeto de negocio que forma parte de la organización. Rol, disponibilidad o papel que puede jugar una entidad. Participación, la involucración de un rol en un acto. Acto, representa lo que ha sucedido o está sucediendo o puede suceder en el futuro. Rol relacionado, acción definida entre dos roles. Y acto relacionado, asociación definida entre dos actos. Aquí ven un modelo RIM donde en el centro encontrarán las 6 clases mencionadas previamente. Entidad, rol, participación, acto, acto relacionado y rol relacionado. Si se dan cuenta, este modelo tiene una lógica similar al modelo de entidad-relación que vieron en informática. Es a partir de las clases y tipos de datos del RIM que se derivan todos los componentes y clases empleados en el resto de los estándares LH7 versión 3, principalmente en el estándar de mensajería HL7 versión 3 y en el estándar de documentos clínicos HL7 CDA. Entonces, ¿qué es CDA? Es un estándar aprobado por la ISO que proporciona un modelo para el intercambio de documentos clínicos. Especifica la codificación, la estructura y la semántica que utilizará el documento, imprescindibles a la hora de intercambiar información clínica. La arquitectura de documentos clínicos, CDA, nació como la arquitectura de historial de pacientes, PRA, que se produjo para proporcionar un modelo de intercambio de documentos clínicos como resúmenes de alta, referencias y notas de información sobre prestación de atención, con el fin de lograr un historial médico electrónico. HL7CDA proporciona un estándar para la organización del material dentro de los documentos clínicos. Un documento CDA es un objeto de información definido y completo que puede existir fuera de un mensaje. Además de texto, puede incluir imágenes, sonido y otro contenido multimedia. El CDA es una arquitectura de 3 niveles, cada nivel superior al anterior, que va agregando secciones y entradas adicionales. Mediante el uso de XML, el estándar HL7V3 y los vocabularios codificados, el CDA permite el intercambio de documentos que son legibles, tanto por máquinas como por humanos, lo que permite el procesamiento electrónico de información para el apoyo a la toma de decisiones,
mientras que las personas que los necesitan puedan recuperarlos y utilizarlos fácilmente. La gran ventaja de la arquitectura CDA es que la complejidad de un documento se puede adaptar a la complejidad del material que se va a transportar. Esto permite una progresión del uso de documentos muy simples hasta el uso de documentos complejos, cuando estos son respaldados por la organización que los utiliza. Todos los documentos CDA deben tener una sección de encabezado que proporcione los detalles de paciente, autor, creación, entre otros, y también habrá una sección de texto libre donde puede estar o no dividida en secciones. A continuación se encuentra una sección opcional que contiene códigos que capturan elementos esenciales dentro de la sección texto. Finalmente hay una firma. Todos los CDA están firmados por un responsable de la información que están generando. Veremos ahora en adelante con detalle cada sección. HL7CDA estandariza exclusivamente la estructura y la semántica necesaria para el intercambio de documentos clínicos. No define el contenido del documento clínico, no dice qué tiene que tener ni qué es lo que no puede tener, sino su estructura genérica. Para definir documentos específicos se necesita definir modelos de información clínica en forma de guías de implementación o plantillas. Esto quiere decir que no especifica ni la creación ni la gestión de los documentos ni la creación de un sistema de historia clínica electrónica. Los documentos CDA a su vez tienen 6 características. La persistencia, los documentos se encontrarán en un estado inalterado por un periodo de tiempo. La administración, serán mantenidos por la organización a la cual se encargó su cuidado. En el caso de Uruguay, todos los documentos clínicos se encuentran en un repositorio local que es responsabilidad del prestador que lo generó. Potencial de autentificación, pueden registrar o dar fe de la firma de quien registró el evento clínico. Tiene el contexto, detallan la configuración de los eventos descritos en el documento. Completitud, la autenticación o firma de un documento clínico que aplica todo su contenido, y la legibilidad humana. Este documento puede ser leído por un humano, pero a su vez entendido por una máquina. En cuanto a los principales casos de usos del CDA, son el acceso a la portabilidad y el intercambio, la integración y la reutilización de datos. ¿Cómo? Bueno, para acceso, la portabilidad y el intercambio, tenemos por ejemplo consultas de CDA, ya sea por paciente, por proveedor, por profesional, por fecha. Podemos saber cuántas consultas tuvimos en un periodo de tiempo en un servicio de emergencia, cuántas consultas tuvimos para el servicio de endocrinología. Podemos saber si están codificadas los diagnósticos, cuántos pacientes hemos tenido en consultas por caídas de su altura, entre otros. Tenemos acceso a información distribuida a través de los metadatos. El metadato es la información del documento, ¿tá? Es lo que nos dice qué es lo que contiene el documento, pero no lo que está dentro. ¿Sí? O sea, no es la información clínica, sino es la referencia sobre qué es el documento. Después, cuando hablamos de integración, hablamos de que los CDA permiten el sistema de transcripción, o sea, podemos directamente irle dictando al sistema lo que queremos escribir, y los registros electrónicos en salud, comúnmente conocidos cuando los digitamos en la computadora en el momento de la asistencia. Y bueno, la reutilización de datos es aquellos datos obtenidos de informes, resúmenes, que no fueron recabados para ese fin, pero que sí podemos utilizarlo para apoyar a la toma de decisiones. Por ejemplo, bueno, si tenemos que el 80% de nuestros pacientes fueron tratados con tal fármaco y nuestro índice de reconsulta en esos pacientes es menor, podemos decir que ese fármaco estaría logrando su objetivo. Y esos datos los podemos obtener a través de esta codificación. Los CDA tienen niveles, ¿tá? Existen 3 niveles de implementación para cada CDA. El nivel 1, ¿no?, es el más básico, más general, ¿tá? Lo único que va a tener codificado es el encabezado, ¿tá? Todos los niveles van a tener un encabezado en iguales características.
Los niveles se diferencian en el cuerpo de ese CDA. Los CDA se dividen en encabezado y en cuerpo. Cuando únicamente se incluye la codificación en los elementos del encabezado, que lo que nos permite es con esos datos del encabezado diferenciar los tipos de documentos, hablamos de un CDA nivel 1, ¿tá? Donde solamente tenemos codificado el encabezado, pero el cuerpo puede ser texto libre, un documento de Word, un PDF, una imagen, cualquier documento que podamos adjuntar. Cuando hablamos de CDA nivel 2, hablamos de un CDA donde tenemos un encabezado codificado igual que en el nivel 1, pero que nuestro cuerpo además está estructurado y se puede dividir en secciones. Por ejemplo, cuando tenemos un resumen de alta, vamos a tener nuestro encabezado con todos los datos y los metadatos de ese documento, y después en el resumen de alta vamos a tener, por ejemplo, diagnóstico al ingreso como una sección, vamos a tener la anamnesis como segunda sección, diagnóstico al alta, indicación medicamentosa, indicaciones al alta, como diferentes secciones dentro del documento. Y esas pueden ser totalmente en texto libre. Ahora, cuando tenemos un CDA nivel 3, hablamos de un CDA que va a seguir teniendo su encabezado con todos los datos mencionados previamente, va a tener la misma estructura que el nivel 2, va a estar dividido en secciones, pero a su vez va a tener entradas codificadas. Bien, por ejemplo, que los diagnósticos se ingresen a través del uso de un servidor de terminología o a través de SNOMED o a través de la codificación CIE10. Después hay otras terminologías que podemos usar también en entradas, como por ejemplo LOINC, que esas los vamos a ver más adelante. La cabecera o header o encabezado es la primera parte de cualquier documento CDA. Todos los documentos CDA, esto tienen que acordárselo, siempre van a tener un encabezado o cabecera y un cuerpo, todos, sin importar su nivel. La cabecera identifica y clasifica el documento. Proporciona información sobre la autentificación, el encuentro, el paciente y el proveedor. Establece el contexto del documento como un todo. Los elementos requeridos del cabezal del CDA son el identificador único global del documento, códigos de tipos de documento, fecha y hora, código de confidencialidad, paciente, autor y custodio del documento. La cabecera está formada por tres tipos de elementos que van a abarcar los mencionados anteriormente. Los atributos de la clase Clinical Document, que provienen del modelo de relación de información, los actos relacionados con la clase Clinical Document y los participantes asociados a la clase Clinical Document, como el propio paciente, personal sanitario, que es lo que vamos a ver a continuación, estas tres clasificaciones. Estos atributos de la clase Clinical Document identifican el documento, describen el contenido, indican fechas y horas relevantes y definen el nivel de confidencialidad. Los atributos ID, ZID y Version Number se utilizan para identificar a los documentos. El atributo ID es el identificador único del documento. Dos documentos con el mismo valor de ID deben ser de contenido idéntico. Los atributos Code y Title sirven para describir el documento. Code especifica el tipo particular de documento clínico utilizando un sistema de codificación. HL7 recomienda el uso de códigos LOINC, aunque no es obligatorio. Title es una descripción textual del tipo de documento, por ejemplo, historia clínica resumida, consulta de emergencia, etc. El atributo Confidentiality Code, perdón en inglés, chiquilines, especifica el nivel de confidencialidad del documento. Hablamos
que existen 3 niveles de confidencialidad en los CDA. Normal, solo para personas autorizadas; restringido, solo para prestadores autorizados; y muy restringido, se necesita autorización especial. El atributo Language Code, que está acá, especifica el idioma en el que fue escrito el documento siguiendo la norma ISO 639 e ISO 3166, Código de Lenguaje y Países. Para Uruguay es ES-UI. Los actos relacionados con el documento CDA que se describe en la cabecera básicamente aportan contexto al contenido del documento. Incluye información sobre documentos anteriores relacionados, el servicio prestado que dio lugar al documento, el encuentro entre el paciente y el personal sanitario, las peticiones relacionadas y el consentimiento del paciente. Acá no me voy a detener a hablar de cada uno como en la página anterior, porque como verán son muchos códigos para describir y si no esta clase se haría muy larga, pero quedan ustedes profundizar en ellos. Cada uno de estos códigos se pueden encontrar a través de las guías de implementación de el programa Salud UI a través de la página del Centro del Conocimiento de AGESIC. Y bueno, además de los actos relacionados, el contexto del documento puede incluir distintos tipos de participantes que juegan distintos roles a la hora de crear el documento. Estos participantes pueden ser personas, organizaciones e incluso dispositivos médicos o software. A continuación veremos los más relevantes. Primero que nada, el paciente es la persona más importante asociada al documento clínico. Esta relación entre el paciente y un prestador de salud que se define en el encabezado y se extiende a todo el documento sin posibilidad de ser modificado. Bien, acá vemos el modelo relacionando información con el paciente, con diferentes categorías, con diferentes roles, con un lenguaje de comunicación y de registro. Después tenemos el autor de un documento, que puede ser tanto una persona como un dispositivo. Debe haber al menos un autor de un documento CDA, como se puede observar en el diagrama, y pueden ser varios. Los autores crean la información contenida en el documento de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que pasó, de acuerdo a la asistencia que le brindaron al paciente. Puede ser un auxiliar de enfermería registrando la medicación administrada, un médico o un auxiliar de enfermería o un fisioterapeuta, por ejemplo. Después tenemos otros participantes que no son menos importantes que los anteriores, pero que tampoco vamos a profundizar para no hacer tan extensa la clase. En realidad lo único que no les estoy mostrando de estos participantes es el modelo de relación de información. Bien, los participantes que tenemos es el registrador de la información, que no crea la información sino que solo la transcribe. Acá en Uruguay no tenemos muchos de estos casos, pero en Estados Unidos sí se usa, por ejemplo, que los médicos dictan las historias clínicas si alguien lo transcribe. Entonces ahí sería el registrador. Después tenemos proveedores de información, que no es el paciente en sí mismo, pero que informan lo que pasó en ese momento de la atención. Por ejemplo, un familiar, un testigo, ¿sí? Después tenemos a los destinatarios, que pueden ser personas u organizaciones. Por ejemplo, el destinatario de un formulario de contrarreferencia puede ser el médico del primer nivel. Un destinatario de la organización puede ser el Ministerio de Salud Pública. Después tenemos a los autentificadores, que tenemos el autentificador legal, que es quien se responsabiliza legalmente de la información que figura en el CDA, del acto médico, del acto clínico. Y después tenemos el autentificador, que CDA solamente permite que sean personas las que sean autentificadores, que son quienes validan la información que en el CDA sea correcta, pero esos autentificadores igualmente pueden actuar representando a una organización. Dejando por ahí todo lo que hablamos del encabezado,
también tenemos que hablar del cuerpo del CDA. Como hablábamos, el CDA siempre va a tener un encabezado y un cuerpo. Según cómo esté configurado ese cuerpo, es el nivel que va a tener nuestro CDA. Un CDA con un cuerpo en texto libre, sin codificar, sin secciones, un CDA nivel 1, que es este que estamos viendo acá. Y el otro, que lo voy a marcar acá con un azul, por ejemplo, este es un CDA nivel 3. ¿Por qué? Porque un CDA nivel 3 tiene secciones y a su vez tiene entradas codificadas. Tanto los cuerpos de los CDA nivel 2 como nivel 3 se dividen en bloques llamados componentes, bien, que está acá, que permiten agrupar la información en forma lógica, bien, y a su vez dentro de esos componentes vamos a tener lo que es las secciones. Cada sección puede contener un solo bloque narrativo y una cantidad de entradas las que queramos. Puede tener 2 secciones, 3 secciones, una entrada, 5 entradas. Teniendo una sección ya es un CDA nivel 2. Teniendo una sección y una entrada ya es un nivel 3. Siempre recuerden, encabezado y cuerpo texto libre, nivel 1. Encabezado, cuerpo con sección pero sin entradas, nivel 2. Encabezado, secciones y entradas, nivel 3. Y bueno, acá lo que les traigo es porque uno habla y habla de CDA y muchas veces no entendemos qué es un CDA y cómo se ve en la práctica. Esto es un código de una cabecera de un encabezado. Ustedes recuerden que lo que estamos viendo acá son programación. Es programación pura, acá es en vocabulario XML, bien. Entonces, bueno, vamos a encontrar códigos que los hace un programador y vamos a encontrar todo lo que hemos venido hablando que vamos a encontrar en ese encabezado. Bien, yo acá les voy a ir mostrando. Por ejemplo, que acá tenemos el nombre del paciente. Está todo en inglés porque son ejemplos que saqué de los códigos, pero bueno, después vamos a ver algunos en español. Acá, por ejemplo, vemos el sexo del paciente, la fecha de nacimiento. Tenemos una organización que está codificada. Tenemos también el tiempo, effective time, el número de registro de ese paciente. Esto es todo lo que vemos, lo que hablábamos del encabezado y cómo se vería, cómo se tiene que codificar. Bueno, acá está todo codificado en este formato de programación, que no es lo que vamos a ver en el día a día, pero que tenemos que saber de dónde sale. Bueno, y acá estamos viendo el ejemplo del código de un cuerpo de un CDA. Nuevamente, código, programación, XML, podemos ver diferentes secciones. Acá tenemos una codificación con LOINC. Tenemos nuevamente el nombre del paciente. Acá empieza su historia clínica, un hombre de 67 años, masculino, que refiere asma. Dice que su asma comenzó, y acá tenemos que prestar atención en esto, que donde dice delete. El médico en realidad había escrito en sus 20s, pero se ve que se equivocó, lo borró, ingresó en su adolescencia. Recuerden que todos los registros que nosotros hacemos, nada se elimina, sino que se transforma. Siempre va a quedar un registro de las historias, de las modificaciones, del versionado que nosotros podamos hacer en las historias clínicas atendiendo a un paciente. Y bueno, ¿cómo llevamos ese código XML a lo que vemos en la realidad? Acá yo les traje un ejemplo de mi historia clínica, una asistencia que tuve en ACE, en este caso en el 2014, con un número de orden, una fecha y una hora, que después, cuando se consultó esa historia, quedó un registro,
¿tá? A la hora que yo consulté esa historia y qué día, qué mes y qué año, ¿tá? O sea, todo lo que nosotros entremos a mirar en las historias del paciente queda un registro. Tenemos el prestador, el prestador en realidad que es ACE, Hospital Español como la sucursal, los datos, acá dice planilla de asistencia, no está diciendo qué tipo de documento es. Tenemos secciones, tenemos los controles y tenemos la historia de emergencia. Dentro de la historia de emergencia además tenemos el motivo de consulta y los datos clínicos. Bien, dentro de los datos personales está mi nombre, mi apellido, la edad mía en aquel entonces, el sexo, la cédula, los datos patronímicos, etc. Esto, para que tengan una idea, es un CDA nivel 2 del año 2014. Bueno, y acá tenemos un CDA que a diferencia del anterior es un CDA de consulta externa, de policlínico, que aparte es un CDA más nuevo, es del año pasado, entonces cambió bastante el formato, cambió bastante en lo que se registra y cómo se registra. Bueno, nosotros tenemos, como ya los hemos mostrado, nuestro encabezado, tenemos el servicio, tenemos el prestador, en este caso la unidad asistencial, o la sede. Tenemos todos los datos del paciente, del médico responsable, del servicio, nuevamente, a pesar de que está en encabezado, estamos acá. Y a su vez, nuestro CDA está dividido en secciones. ¿Tá? Información general, motivo de consulta, consulta actual y los diagnósticos. Este CDA está codificado, tiene diferentes secciones que tienen entradas codificadas, por lo cual hablamos de un CDA nivel 3. El motivo de consulta que dice patología, en realidad está codificado con LOINC. En esta historia clínica, el profesional tiene 3 opciones para elegir, que es patología, control de salud o repetición de medicación. Obviamente cada institución elegirá qué opciones pone y cuáles son las que permite para su historia, pero en este caso son esas 3. Después tenemos consulta actual, que es un texto libre, no, el médico escribe, no tiene límite de caracteres. Y después tenemos los diagnósticos. Esta historia usa un servidor de terminología que a su vez está basado en SnowMedCT. Estos son 2 temas que vamos a ver en la clase que viene, así que van a entender por qué es tan importante codificar y usar los servidores de terminología. Además, justo esta historia tiene lo que se llama información general, es información que devuelve, no la registra el médico, sino que la devuelve el sistema en base a lo que pasó con este CDA. Y acá tenemos algo que es muy importante, que es el versionado del documento. Este documento fue enmendado, fue un documento que en realidad el médico se equivocó, ya sea porque escribió mal, con alguna falta de ortografía o con alguna información que no correspondía, y bueno, se enmendó. Bien, entonces, como les decía, nada de lo que escribamos en una historia clínica se destruye, ¿sí? Simplemente se versiona. En este caso yo justo no saqué la captura más arriba, pero si pudiéramos ver, en este CDA acá arriba aparecería un loguito así, un redondelito, que dice documento enmendado, y nosotros podemos hacer clic ahí para ver el documento original, ¿sí? No es lo primero que se muestra, porque obviamente si el documento fue enmendado, el otro tiene un error. Pero sí está ahí vigente para poder revisarlo, ya sea por un tema de legal, por un tema de ver qué fue lo que se equivocó el médico. Lo vamos a tener siempre disponible como documento enmendado. Bueno, por acá vamos a ir redondeando esta clase, que me imagino que si alguno no es muy afín de la informática habrá sido un poco pesada, pero los registros médicos están cambiando, nuestro perfil de carrera está cambiando y tenemos que centrarnos mucho en lo que es la informática médica.
más allá que de repente nosotros no nos toque hacer la codificación, la programación de estos sistemas, sí debemos saber qué es lo que deben tener cada uno de ellos para ser de consultantes, para ser de auditores de los sistemas y para entender de dónde parte la información que nosotros vamos a trabajar en el día a día. Como grandes temas a debatir en el encuentro sincrónico, ¿tá? Y lo que tienen que estudiar para la próxima son Red Salud, tienen que investigar qué es y a qué se dedica, qué son los perfiles PICS y para qué se utilizan, y qué es OID. ¿Tá? OID yo ya lo nombré en la presentación de hoy, pero quiero que ustedes lo busquen y entiendan por qué es tan importante tanto los perfiles PICS como el OID. ¿Sí? Como siempre, a través del foro pueden dejar sus consultas, sino también a través de la clase sincrónica, que es la tercera, vamos a poder evacuar dudas. La idea es que ustedes ya vengan con todo esto un poco digerido para poder seguir adelante. También van a tener temas para estudiar en la clase número 2, por lo cual les recomiendo que vayan siguiendo las clases lo más al día posible. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que esta clase haya sido lo más amena posible y los espero a todos en un próximo encuentro. Hasta pronto.